Veamos si podemos resolver ahora el trabajo práctico número 19. Es bastante laborioso porque implica tener reglas largas, tirar hilos, usar varias escuadras, pero bueno, hay que darse maña, hay que ser ingenioso y tratar de resolverlo como sea. Lamentablemente los tableritos son bastante limitantes para este tipo de cosas, pero bueno, si les sirve de consuelo, siempre se hizo así. Así que veamos cómo lo podemos sacar adelante. Bueno, acá ya está resuelta la perspectiva, que creo que insume una complejidad menor, o sea que no le voy a prestar demasiada atención, pero bueno, si hiciera falta, sí podemos repasar cómo se hace, ¿no? De todas formas, lo que quiero marcar como primera parte sería la separatriz de luz y sombra, o las separatrices en todo caso, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que, a ver, que si la luz viene, como indica esta lapicera, es decir, uno podría asumir que esta arista que está acá es separatriz de luz y sombra. De todas maneras podemos verificarlo, ¿no? Viendo que la luz sigue este camino, por ejemplo, hasta acá, lo llevo hacia la fuga solar que está puesta a cierta distancia, que está especificada acá, hacia la derecha. Dice fuga solar a 465 milímetros de O. Es decir, de este punto hay que marcar 465 milímetros para acá, y ahí podemos ver dónde está la fuga solar. Y aquí puedo ver que esta cara está siendo iluminada, y esta otra cara también. Es decir, esta cara que están, una visible al observador y esta que no veo, están siendo iluminadas. Por lo tanto, las caras opuestas están en sombra. Bueno, dicho eso, podemos continuar marcando la separatriz de luz y sombra, que va por esta arista vertical. Continúo por acá. Es la misma que ya marcamos en la axonometría. Continúo por esta arista. Continúo por esta vertical. Sobre este plano inclinado. Acá fuga hacia la fuga izquierda, siguiendo esta arista, y después se cierra como no visible por este punto de acá, por esta arista vertical de acá. Si le resulta más fácil, le podemos poner nombre a cada punto. Por ejemplo, este es el punto 1, este es 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Avancemos con esa separatriz y veamos qué va pasando. Bueno, a ver, primero llevo este punto de acá, o partamos con este punto de acá, que es la base, hacia la fuga solar, que como dije recién está a cierta distancia hacia la derecha, ¿no? Bueno, no entra en la pantalla, pero ahí está la dirección de la fuga solar. Bien, y ahora vamos con este punto que va hacia la posición del punto S, no en el Sol, recordemos. Entonces, bueno, aquí me estoy dando maña para hacer esto. Y aquí ya tengo la sombra del punto 2. 2 en sombra. Creo que se ve ahí, sí, mejor, ¿no? Bien, después continúa la sombra de esta recta
2, 3, que va a fugar hacia la fuga derecha. Dejemos esto por acá. Y ahora fuguemos eso hacia la fuga derecha. Va siguiendo este camino. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra del punto 3, que concurre hacia el punto S. Lo voy a cortar con esa línea. A ver, ahora tomemos este punto que está acá y lo llevemos hacia la fuga solar. Esto la marco bien, porque es importante que todas las fugas estén marcadas, ¿no? Por lo menos dentro de la lámina. Y esta de acá va hacia la fuga, hacia el punto S, perdón. Y cuando corta a este punto de acá, significa que ya está la sombra, esta recta horizontal. Después continúa la sombra de esta recta horizontal que fuga hacia la fuga derecha. Bueno, veamos, a ver si la puedo ubicar para que fugue hacia la fuga derecha. A ver, ahí está yendo hacia la fuga izquierda, perdón, me equivoqué recién. O sea que seguiría esta dirección, la separatriz, hasta la sombra de este punto de acá, que es el punto 4. Ese punto 4 tiene que fugar aquí hacia el punto S. A ver que lo ubique bien. Bien. Ahora llevo el punto 4 hacia el punto S, que está ubicado aquí, dice, no cuánto está ubicado abajo. Sobre la vertical que pasa por la fuga solar está a 550 milímetros. Creo que no lo repetí eso. Es importantísimo que marquen todas las fugas. Entonces, donde corta esto de acá, perdón, ya está la sombra del punto 4. Tengo la sombra del punto 3, 3S, 4S, y ahora faltaría la sombra de esta recta vertical que va a fugar hacia la fuga solar. De esta forma, a ver. Va siguiendo este camino hasta que se encuentra con la sombra del punto 5, que la debería llevar hacia el punto S. Vamos a verificar que esté bien ahora el punto S. Bien, ahí está coincidiendo. Es un poquito, como decimos recién, engorroso, laborioso. Pero todo es cuestión de darse maña. Si yo que soy viejo lo puedo hacer, seguro que ustedes lo van a hacer mucho mejor todavía. 5, yo que tengo ya los ojos gastados. 5 en sombra acá. Y después haría falta la sombra de el punto 6. Como esta es una lista inclinada, no queda otra forma de hacerlo que determinar la sombra 5, determinar la sombra 6 y determinar la dirección que tiene la sombra de esta recta que tiene una inclinación distinta. Así que, bien, voy a proyectar hasta el piso el punto 6 y con estos datos voy a fugar. Bueno, justo coincide con una de acá, me ayuda bastante. Justo con esta misma proyectante está ubicado el punto 6, que va hacia la fuga solar. Y ahora por acá voy a ubicar la proyectante que pasa por 6 y va hacia el punto S, es decir, el punto opuesto al Sol pasando por los ojos del observador. Se lo corté, me da acá, o sea que acá está la sombra de la recta 5, 6. Como ven, tiene una dirección distinta a cualquiera que fuga a la fuga derecha. Este sería el punto 6S. Después viene la sombra recta 7, 6, que como es horizontal va a fugar hacia la fuga izquierda. A ver si le puedo ubicar bien acá. A ver, creo que ahí está.
un poquito más, ahí está bien. Viene por acá, y aquí, bueno, después de esta arista se hace no visible acá. Entonces ahora le proyecto un poquito más. Y ahora proyecto esta recta por acá hacia la fuga solar. Tiene que ser muy preciso. Esta parte no visible. Por ahí está. Y después le voy a reforzar como de trazo. Y tengo que verificar que la sombra del punto 7 debería pasar justo por acá, trazando una proyectante que va desde acá hacia el punto S. Sí, me da una pequeña imperfección, pero está muy cerca de pasar por ahí. Ahí está. Bien. Ya tengo la sombra de esta parte de acá. Veamos qué pasa con la sombra de este elemento y de este elemento de acá. Vamos primero con la separatriz de acá. Esta separatriz corresponde básicamente a esta recta vertical y a esta recta inclinada que está acá. El resultado, como ven, es idéntico al que hay en las proyecciones, en la sombra de la axonometría y también en las proyecciones. Bien, veamos qué pasa con la sombra de este punto de acá. Lo primero que tengo que hacer es ponerle nombres. Le pongo A, B y C. Está bien, suficiente. Veamos ahora la sombra de la recta B, pero sobre este plano de acá. Veamos dónde cae. Entonces lo primero que voy a hacer es fugar el punto A hacia lo que sería la fuga solar. Bueno, pareciera que lo único que queda acá es confiar un poco en el ojo y en la geometría. Y aparentemente da ahí. Y ahora veamos qué pasa con la sombra del punto B. Lo llevo acá hacia el punto S. Lo voy a fugar para acá. Y me está dando milimétricamente un poquito antes que toque acá. O sea que llega hasta acá la sombra de la recta BA. Esta será la sombra de B. Y después viene la sombra del punto C. Mejor dicho, la sombra de la recta BC. Pero la única forma que se puede hacer para eso es simplemente determinando la sombra de C sobre este plano, de forma imaginaria, obviamente, porque este plano termina acá. Vamos a hacer cuenta que continúa indefinidamente. Y vamos a unir después la sombra de B con la de C. Es decir, voy a trabajar ahora con esta recta y con este plano de acá. Para eso trazo por acá una proyectante con la dirección que va hacia la fuga solar, de esta forma. Y acá me parece que me conviene más por acá. Voy a trazar otra proyectante hasta cortar la trazo completa. Me da que aquí está la sombra sobre la prolongación imaginaria de este plano horizontal, la sombra del punto C. Es decir, la sombra de la recta BC sería esto que está acá. Pero ¿qué pasa? Lo único que me sirve es este pequeño segmento casi milimétrico, o sea que lo que tengo que hacer acá es simplemente quebrarla y unirla con este punto de acá. Bien, yo creo que ya podemos ir expresando parte de la sombra. Esta es sombra propia y esta superficie de acá va a quedar en sombra arrojada. Más o menos se ve algo, sí.
Me parece que todavía está muy débil la sombra, ya le vamos a dar un poco más de expresión. Y acá sí tengo esta superficie en sombra propia en realidad. Y también esto que está acá en sombra propia. Hago muy rápido porque no veo la hora de resolver la sombra de esto de acá. Y esta parte va a estar en sombra arrojada. La verdad que yo, bueno, lo pueden hacer con colores, ¿no? A mí me gusta mucho la intensidad que toma con el negro, pero es bastante más difícil de hacer. La mejor forma de hacerlo sería rayando. Claro, porque hay que ser, no sé, tener un ojo tremendo, ser Yesenia Ramírez para poder trazar así. Como yo ya estoy viejo, lo voy a dibujar así medio pintadito. Y bueno, lo importante también que les decía era que la sombra no debe tapar el procedimiento de construcción de la misma. O sea que si es que este tipo de cosa llegara a tapar algo, sería mejor reconstruirla después para que quede muy evidente cuál es el procedimiento que se ha seguido. Una sombra medio suave todavía para mi gusto. Veamos qué pasa con la separatriz de esta parte de acá. A ver, este plano está iluminado, este plano inclinado. Por lo tanto, la separatriz, y este plano de acá está en sombra, la separatriz viene por acá. Continúa por esta recta vertical y después debería descender por esta recta inclinada. No sabía qué es lo que sonaba, parece que había una radio prendida. A ver, la separatriz, número romano esta vez, 1, 2, 3, 4. Bueno, veamos qué pasa con la recta 1, 2, ¿dónde cae? La sacamos primero en el piso, que se hizo re larga, acá está. Vamos primero hacia la fuga, hacia el punto S, por acá. Y ahora, por su proyección en el piso, va hacia la fuga solar, siguiendo este camino. Bueno, significa que, a ver, no hay que perderse, esta recta vertical arroja sombra hasta este punto de acá, en el piso. ¿Sí? Pero a partir de acá va a comenzar a trepar sobre este plano vertical. O sea que yo sé que a partir de acá, esto va a seguir este camino. Bien, perfecto. Y ahora, veamos qué pasa con la sombra de esta recta inclinada. Esa recta inclinada, perdón. Sí, esta recta inclinada se va a determinar por la sombra de este punto 2 en el piso y después lo tengo que unir con 1. Para sacar la sombra del punto 2, tengo que tomar este dato y este dato de acá. Este dato pareciera que va hacia la fuga solar, de esta forma. Ahí está. Bien, y ahora este punto de acá lo llevo hacia el punto S. Entonces aquí tengo la sombra del punto 2 acá. Y aquí está la sombra del punto 1, ¿no? Y aparentemente entre la sombra del punto 3
Y en el punto 2 debería estar la sombra de esta recta que va hacia la fuga derecha. Y si se verifica acá, tengo este pequeño segmento acá, que es la sombra del piso de la recta esta que se llama 2,3 en números romanos. Y la sombra de esta recta inclinada sería esta parte de acá. Totalmente en el piso, pero solamente me sirve este pequeño segmento. A partir de acá va a comenzar a trepar sobre este plano vertical. Entonces, ¿cómo resuelvo la sombra sobre este plano vertical? Yo sé que viene por acá hasta el piso, hasta este punto, pero debería sacar la sombra de este punto 2 sobre el plano vertical para saber cómo sigue la sombra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, viene por acá por el piso y cuando toca este punto, comienza a trepar verticalmente hasta acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que la sombra sigue esta inclinación acá y después se va a quebrar hasta este punto de acá. Bueno, sigamos viendo cómo se hace eso. Entonces hasta acá viene por el piso y después se quiebra hasta este punto de acá. Esto que está acá sería la sombra. Perdón, a ver. Sí, está bien lo que dice. Desde acá hasta acá. Aquí estaría la sombra de esta recta inclinada que va del punto 1 hasta el punto 2. Una parte se arroja en el piso y aquí estaría la sombra de 2 sobre este plano vertical. Bien, parece un cuadradito ese 2 que hice. Ahora veamos qué pasa con el resto de esta recta 3, 4. Se arroja una parte sobre este plano y a partir de acá construye un seccionamiento, ¿no? Comienza a seccionar por acá y termina de seccionar justo por acá. Eso me va a permitir determinar. ¿Se acuerdan uno de los ejemplos que hicimos recién, no? Cuando construyo este seccionamiento, que está acá, este plano de seccionamiento, ¿lo ven? Y esta proyectante incide sobre el seccionamiento, me da que aquí estaría la sombra del punto 3. Tengo que afilar el lápiz porque si no me están saliendo unos números espantosos. 1, 2 y 3 rayitas. Acá, sobre el plano inclinado. Bueno, ¿qué es lo que debería hacer yo ahora? ¿Saben qué podría hacer? Determinar la sombra. Yo tengo la sombra del punto 2 sobre este plano vertical, que está acá, es bien. Y no sé cómo se quiebra, no sé qué dirección toma, porque aquí hay una recta que es horizontal, pero se va a deformar acá. Entonces podría encontrar la sombra del punto 3 sobre este plano vertical o su prolongación, si no cayera ahí. Por ejemplo, ¿de qué forma? Lo proyecto hasta el piso, lo llevo acá y después... Perdón. Proyecto este punto, ya tengo el punto 2 sobre el plano vertical. Perfecto. Vamos con el punto 3 sobre este mismo plano vertical. ¿Qué se hace? Se proyecta hasta el piso, se traslada hasta que corta el plano vertical y después se traslada verticalmente hasta que corta la proyectante que contiene el rayo luminoso en el espacio. Está acá. O sea que esta sería la sombra del punto 3, pero sobre la prolongación imaginaria de este plano vertical. Y tengo también el punto 2. ¿Qué debería hacer acá? Simplemente unirlos y ya tengo la sombra de esa recta inclinada, también acá 2, 3, sobre este plano vertical. Ahora, lo que pasa es que este plano vertical termina justo acá. Significa que esa sombra solamente me sirve este pequeño segmento de acá. Y después la sombra que hace se quiebra hasta unirse en este punto de acá.
y ya puedo proceder a expresar totalmente la sombra. Creo que me equivoqué en la axonometría, me parece que no lo hice igual. Espero que ustedes se hayan dado cuenta si estaba este error en la axonometría y lo puedan corregir. Si realmente me equivoqué, no estoy seguro. Generalmente es importante que los puntos de fuga estén medio lejanos para que den ciertas cosas que son bastante reales, porque esto podría ser, imaginación, un pequeño trabajo que le piden en taller o alguna cosa que estén proyectando. Podría tener esta escala, estar representado así. Seguramente cuando hagamos prácticos que traten de trabajar sobre una versión mucho más pura de sistemas, bueno, vamos a tratar de que los puntos de fuga estén un poco más cerca para que no sea tan engorroso de hacerlo, pero... Y acá tengo toda esta parte que está en sombra propia. Como este plano inclinado no está iluminado, debería quedar más o menos así. Primero le doy una base, después si quieren lo voy revisando y buscando cuál es el valor exacto que quiero conseguir. Es importante acá indicar que esta parte de acá es no visible de trazos. No sé si se ve bien. Y acá también, este pequeño segmento de acá. Ay, tengo que trabajar con mina más dura, me parece. Esto de acá está en línea de trazos. Y pareciera que ahí está resuelto, ¿no? Le vendría bien un poco de color esto de acá para que no parezca tan aburrido este trabajo. Ahí está quedando un poco mejor, pareciera. Algo mejor está quedando. A ver, y como esto es cielo, podría ser que trabajemos así. Yo creo que con esto ya estoy terminando este trabajo. Sobre todo esta superficie para darle la relación de fondo y figura, ¿no? Que se aparezca bien el perfil que tiene
ese elemento de ahí. Todavía está muy suave. Requiere unos minutos que uno le dedique a esto de acá, pero siempre le pone como un pequeño margen de calidad al trabajo. Aparte de que lo hace más divertido también, ¿no? A ver, y bueno, ahí parecía que está un poquito mejor. Listo, no pierdo más tiempo en esto. Subo este video, me voy a la facultad, pero ya tienen para poder resolverlo.